Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plutarco, las máximas de los romanos. ¿Qué son estas máximas? Bueno, son colecciones de dichos breves, respuestas ingeniosas, sentencias morales a veces, por las cuales se le han atribuido a ciertos ciudadanos romanos, ya sean reyes, generales, hombres ilustres, etcétera. No buscan una exactitud histórica absoluta, como siempre lo hemos dicho con Plutarco, sino que estos son ejemplos de virtud cívica, de disciplina, de coraje, de austeridad, de sentido del deber o de, si usted quiere, de honor público. Hay un modelo pedagógico que se busca seguir. Se enseña cómo deben comportarse un ciudadano y un gobernante. Entonces, con estas frases, a lo mejor podemos revelar de forma mucho más eficiente lo que queremos enseñar con respecto a ciertas actitudes que uno debe tener en la vida. Y qué mejor que hablar de los grandes hombres, ¿no? Por lo tanto, no estamos aquí frente a un libro de frases antiguas, novedosas, pomposas, no, estamos aquí ante un manual ético, atemporal, donde el poder, la autoridad y la vida pública se miden siempre por la virtud y el dominio de sí. Así que sin más dilación, vamos con estas máximas de los romanos. Bueno, vamos con Mario Curio Dentato. Manio Curio Dentato. ¿Quién era Manio Curio Dentato? Bueno, era un cónsul en el año 290 a.C. y dos veces más en fechas posteriores. Conquistó a los samnitas y doblegó a los sabinos. En el año 275 derrotó a Pirro incluso y murió en el año 270. Fue admirado por Catón. ¿Y qué decía este caballero? Bueno, cuando defiende repartir poca tierra y dejar el resto como pública, Curio dice que no importa cuánto se tenga, sino que alcance para vivir. Para un romano virtuoso la tierra vale porque alimenta, no porque haga rico. Alguna vez Manio rechazó el oro porque no lo necesitaba. Decía, quien vive con poco no puede ser comprado. Una vez dijo que es mejor dominar a quienes tienen dinero que tener dinero, porque afirma que el verdadero poder es moral siempre, no económico. Vamos ahora con Gayo Fabricio, que también fue un cónsul. Tras la derrota ante Pirro, Fabricio distingue entre perder una batalla y perder la dignidad. Roma puede caer, pero no se humilla. Rechaza el oro de Pirro y luego se burla del intento de asustarlo con un elefante. Ni la codicia ni el miedo lo gobiernan. Cuando Pirro le ofrece compartir el poder, Fabricio responde con ironía y le dice: la autoridad nace de la virtud, no del trono. Al denunciar al médico que quería envenenar a Pirro, deja claro que Roma no vence con traición, sino de frente. Una vez quisieron devolver prisioneros sin aceptar recompensa, y esto mostraba que, ¿no es cierto?, la honra vale más que cualquier ventaja política. Vamos con Fabio Máximo, el cunctator que le decían, es decir, el que demora. Fabio decide no enfrentar directamente a Aníbal, sino desgastarlo con el tiempo, hacerlo padecer hambre y que tenga falta de recursos, o sea, prefiere la inteligencia a la bravura. Algunos se burlan de él y lo llaman cobarde, pero él responde que es más cobarde quien teme la burla que quien evita un combate inútil. Sobre Minucio, un colega de él, un colega muy audaz, dice que teme más a la buena fortuna que a la mala. Claro, porque el éxito rápido suele llevar al exceso de confianza. Cuando Minucio cae en una emboscada, Fabio lo rescata sin reproches. Aníbal mismo reconoce que Fabio es más peligroso sin combatir que otros luchando. Tras Canás, Fabio encarna la resistencia paciente y deja que el enemigo se vaya agotando solo. Castiga con justicia y humanidad. Al soldado lucano no lo humilla,
sino que premia su valor y corrige su falta, mostrando que el mando no es solo castigo. Al tomar Tarento y respetar las imágenes sagradas, afirma que Roma vence, pero no profana. Cuando Marco Livio dice que la ciudad se tomó gracias a él, Fabio responde con ironía: la victoria nace también del error previo. Ante su propio hijo cónsul, obedece la autoridad sin orgullo. La ley siempre está por encima del padre. Vamos con otro personaje tan interesante como es Escipión el Africano. Escipión el Africano fue uno de los grandes hombres de Roma, y para Plutarco un tremendo modelo de mando y dignidad. Fue vital en el conflicto con Cartago, así que es un hombre de verdadera estimación. Escipión usa su tiempo libre para estudiar. Descansar, dice, también es formarse. Rechaza a una cautiva hermosa y dice: un gobernante no debe confundirse con un particular. Respeta los templos incluso en la guerra. Dice Cipiano: la justicia no se suspende por la victoria. Confía en su ejército no por palabras, sino por disciplina absoluta. Sus hombres obedecen sin dudar. Cuando Cartago rompe los pactos y llama a Aníbal, Escipión responde con dureza y dice: la traición tiene precio. Antes de negociar la paz, exige la liberación de un romano cautivo y se sienta junto a él. Y dice: ningún romano es menos que otro. Honra a Terencio incluso después de la guerra, mostrando gratitud y memoria. A Antíoco le dice que ya es tarde para negociar. Cuando el jinete domina el caballo, nunca se discute. Frente a unas acusaciones políticas, no se defiende con palabras. Siempre recuerda sus victorias y convoca al pueblo a seguirlo, y el pueblo lo hace. Vamos ahora con Tito Quincio. Tito Quincio Flaminio, podríamos decir, se distinguió por su rápida carrera en la magistratura romana, derrotando a Filipo V de Macedonia en la batalla de los Cinocéfalos en Tesalia, por el año 197, y por la política filohelénica que lo llevó a término. Tito Quincio fue un hombre tan brillante desde muy al principio, y que incluso fue elegido cónsul sin haber sido tribuno, pretor o edil. Fue enviado como general contra Filipo y se le persuadió a mantener una conversación con él. Filipo estimaba que debía tomar unos rehenes, pues aquel estaba con muchos romanos y él solo representaba a los macedonios. Pero Quincio le dijo: tú te redujiste a ti mismo a la soledad, pues mataste a tus amigos y parientes. Después de haber vencido a Filipo en combate, pregonó en los Juegos Ístmicos que dejaba a los griegos en libertad y autonomía. De aquí, ¿cuántos romanos fueron hechos prisioneros en tiempos de Aníbal y eran esclavos de señores griegos? Los griegos, tras haberlos comprado a cada uno por 500 dracmas, se lo entregaron como regalo a Quincio, y aquellos en Roma lo siguieron en un desfile triunfal, llevando un gorrillo de fieltro en la cabeza, como era costumbre entre los que habían alcanzado la libertad. A los aqueos que tenían en mente realizar una expedición militar contra la isla de Zacinto, les recomendó que tuvieran cuidado, no fuera que al estirar su cabeza, como las tortugas, fuera del Peloponeso, se pusieran en peligro. Cuando Antíoco, en este Antíoco estamos hablando de Antíoco III de Siria, llegó con una gran tropa a la Hélade y todos se aterrorizaban por la multitud de hombres y su armamento, Quincio contó la siguiente historia a los aqueos. Dijo: en efecto, que en Calcis, al cenar con un amigo, quedó sorprendido por la cantidad de carnes, pero que su amigo le comentó que todo ella era carne de cerdo, diferente por la preparación y condimentación. Y ahí añadió: pues bien, no se asombren ustedes ante la tropa real al oír de lanceros, acorazados, infantes y arqueros con 2 caballos, pues todos son sirios que se diferencian unos de otros en sus atavíos. A Filopemén, general de los aqueos, que tenía muchos jinetes y hoplitas, pero no iba bien de dinero,
Bromeando le dijo que Filopemen tenía brazos y piernas, pero que no tenía estómago. Y efectivamente Filopemen, por la constitución de su cuerpo, era algo así. Vamos ahora con Gneo Domicio Enobarbo. Fue cónsul y general en la guerra contra Antíoco. Antes de la batalla de Magnesia, tras ver el enorme ejército enemigo, sus oficiales querían atacar de inmediato. Domicio respondió con ironía y seguridad que no había tiempo para matar a tantos, saquear, volver al campamento y disfrutarlo todo el mismo día, y que mejor lo harían al día siguiente, con calma. Al día siguiente atacó y derrotó completamente al enemigo, matando a decenas de miles. Vamos ahora con Publio Licinio Craso. Era cónsul cuando fue derrotado por Perseo, rey de Macedonia, perdiendo muchos hombres. Perseo, vencedor, envió embajadores para negociar la paz. Licinio, aún derrotado, pidió que el asunto se confiara al juicio del pueblo romano, no al capricho del vencedor. Vamos ahora con Lucio Emilio Paulo, o Emilio Paulo el Macedonio también, que es uno de los grandes modelos de Plutarco. Cuando fue elegido cónsul tras fracasos anteriores de otros generales, dijo que no le debían agradecimiento porque no lo habían elegido por él, sino porque ellos necesitaban un verdadero gobernante. Al llegar a casa, su hija lloraba porque había muerto un perrito llamado Perseo. Emilio Paulo aceptó el hecho como un buen presagio, pues luego derrotaría al verdadero Perseo. En el campamento, al ver mucha charla y arrogancia, ordenó callar y afilar las espadas. Él se encargaría del resto. Mandó que los centinelas vigilaran sin armas, para luchar mejor contra el sueño que contra el enemigo. Cuando le urgían a atacar tras una larga marcha, dijo que la experiencia le impedía luchar cansado contra una falange bien ordenada. Tras vencer a Perseo, afirmaba que la misma experiencia sirve para organizar un gran ejército y un buen banquete. Cuando Perseo, ya prisionero, se indignaba por desfilar en el triunfo, le dijo con frialdad: «Eso depende de ti», permitiéndole en realidad a suicidarse. Vivió con extrema sobriedad, apenas introdujo plata en su casa, salvó una vasija entregada a su yerno por mérito. Perdió a 2 hijos justo antes y después de su triunfo. Dijo entonces que la fortuna ya había cobrado su precio en su familia y que así Roma estaba a salvo. Vamos ahora con Catón el Viejo. Catón fue un gran defensor de la austeridad romana, enemigo del lujo, del libertinaje, de la corrupción. Fue un militar, fue un político, un censor, orador, bien temido. Y para Plutarco es el símbolo de la severidad moral de la vieja república. Vamos a ver cuáles eran sus máximas, qué era lo que decía. Decía que no se puede hablar a un estómago sin orejas. Cuando manda el placer, no entra la razón. Le parecía escandaloso que un pescado costara más que un buey. Sobre el poder de las mujeres decía con ironía amarga: gobernamos a todos los hombres y nuestras mujeres nos gobiernan a nosotros. Prefería no recibir agradecimientos antes que quedar impune tras una injusticia. Perdonaba a todos los que erraban, menos a sí mismo. Sostenía que no castigar al que obra mal es incitarlo a hacerlo. Decía que le gustaban más los jóvenes que se sonrojan que los que palidecen, vergüenza antes que miedo. Odiaba al soldado blando, el que gesticula al andar, lucha mal y ronca más fuerte de lo que grita. Afirmaba que el peor gobernante es el que no sabe gobernarse a sí mismo. Insistía en que el respeto más importante es el respeto por uno mismo, porque de uno no se puede huir. Decía que prefería que preguntaran por qué no había estatua de Catón antes que por qué la había. Pedía usar la autoridad con moderación, para no gastarla. Advertía que quitar honor a la virtud es arruinar a la juventud. Decía que lo justo no se ruega y lo injusto no se suplica. La injusticia, aunque no daña al culpable, daña a todos. Sostenía que la vejez ya tiene bastantes cargas como para añadirle la maldad. Decía que el iracundo se distingue del loco solo por el tiempo. Afirmaba que la envidia no recae en nosotros, sino en lo que nos rodea.
advertía que quien toma en serio lo ridículo fracasa en lo serio. Criticaba elegir siempre a los mismos gobernantes. O gobernar no vale nada, o no hay muchos dignos, decía Catón. Cuando se presentó a censor, dijo que el pueblo necesitaba un médico severo, no alguien simpático, y fue elegido. Enseñaba que la palabra y la voz vencen antes que la espada. En Hispania dijo que pagar aliados no era problema. Si vencían, pagarían con botín. Si perdían, nadie debería nada. Se jactaba de no tomar del enemigo más que comida y bebida. Prefería que muchos volvieran con plata y no pocos con oro. La reputación es la verdadera ganancia. En el Senado ridiculizó debates inútiles diciendo que parecían discutir qué enterradores usarían unos griegos viejos. Se burló de los romanos que escribían historia en griego y pedían perdón por ello. Vamos ahora con Escipión el Joven. Escipión el Joven, que más bien es Publio Cornelio Escipión Emiliano Africano el Joven, poseyó una amplia formación humanística que la sabemos por Cicerón, que lo había considerado como un ideal aristócrata romano con formación helénica. Entonces, absolutamente importante Escipión el Joven. Dicen que Escipión el Joven en los 54 años que vivió no compró nada, ni vendió, ni nada edificó, y que dejó solamente 33 libras de plata y de oro en una gran hacienda. Y esto a pesar de que fue dueño de Cartago y fue el general que más enriqueció a sus soldados. Observaba el precepto de Polibio y procuraba no salir del foro antes de hacer de alguna manera compañero y amigo a alguno de los que encontraba. Cuando aún era joven tenía tal reputación por su valentía y sagacidad que, al preguntársele a Catón el Viejo por los hombres que estaban en campaña en Cartago, entre quienes se encontraba Escipión, dijo: «Él solo es inteligente, los otros son sombras que revolotean». Cuando llegó a Roma de una campaña, lo llamaron no en muestra de agradecimiento, sino en la idea de tomar Cartago con él rápida y fácilmente. Una vez que había pasado dentro de la muralla, los cartagineses se defendían con fuerza desde la ciudadela. Él se dio cuenta de que el mar que quedaba por medio no era profundo, y Polibio le aconsejó clavar botas de hierro con puntas y poner estacas con pinchos para que los enemigos no pasaran y atacaran las plataformas romanas. Pero Escipión dijo que sería ridículo, después de haber tomado las murallas y estar ya dentro de la ciudad, actuar para no luchar contra los enemigos. La verdad es que era mucho mejor, ¿no? Al encontrar que estaba la ciudad llena de estatuas griegas y de ofrendas votivas de Sicilia, proclamó que quienes estuvieran allí de aquellas ciudades las identificaran y se las llevaran. No permitía ni a esclavo ni a libre tomar nada del tesoro, ni siquiera comprar, cuando todos se dedicaban a saquear. Cuando apoyaba a Gayo Lelio, su amigo más íntimo, que participaba como candidato al consulado, preguntó a Pompeyo si también él tomaba parte en la elección de cónsul. Pompeyo tenía una reputación de ser hijo de flautista. Le dijo que no participaba, sino que se ofreció a llevar con él a Lelio a todas partes y ayudarle en su campaña electoral. Ellos lo creyeron y esperaron, pero fueron totalmente engañados, pues se cuenta que éste se paseaba por el foro y solicitaba el voto a los ciudadanos. Los otros se indignaron, pero Escipión, riendo, dijo: «Es por nuestra necedad, como si nos dispusiéramos a exhortar no a hombres, sino a dioses, por lo que nos hemos entretenido esperando a un flautista». Apio Claudio, que competía con él para la censura, decía que él saludaba a todos los romanos por el nombre, mientras que a Escipión le faltaba poco para desconocerlos a todos. Escipión le contestó: «Dicen la verdad, pues yo no me he preocupado de conocer a muchos, sino de ser desconocido por nadie». Pedía a los ciudadanos, cuando precisamente luchaba contra los celtíberos, que les enviaran a los dos a la campaña, o como legados o como tribunos militares, y que tomasen como jueces y testigos del valor de cada uno a los que combatían. Una vez nombrado censor, quitó a un joven su caballo, porque en el tiempo en que se hacía la guerra, a Cartago dio una cena muy cara e hizo preparar un pastel de miel con la forma de la ciudad. Lo llamó Cartago y lo colocó ante los presentes para que lo saquearan. Al preguntar el joven el motivo por el que se le había quitado el caballo, respondió Escipión: «Porque saqueaste Cartago antes que yo».
Al ver a Gayo Licinio, que pasaba a su lado, dijo: sé que este hombre ha perjurado, pero puesto que nadie lo acusa, yo no puedo ser a la vez acusador y juez. Fue enviado por el Senado en una tercera misión, según dice Clitómaco, a vigilar el buen orden y los actos de arrogancia de los hombres, como inspector de ciudades, pueblos y reyes. Como al llegar a Alejandría y después de desembarcar paseara con la cabeza cubierta por el manto, los alejandrinos que lo rodeaban le pidieron que se descubriera y les mostrara el rostro a quienes lo deseaban. Cuando se descubrió, gritaron y aplaudieron. El rey, en cambio, a duras penas podía emular a los que caminaban por su inactividad y la molicie de su cuerpo. Y Escipión dijo a Panecio en su suave susurro: ya los alejandrinos se han beneficiado en algo de nuestra visita, pues por nosotros han visto a su rey pasear. Viajaba con él un amigo filósofo, Panecio, y 5 esclavos. Cada uno de ellos murió en tierra extranjera. Se hizo mandar a uno de Roma porque no quería comprar a otro. Por tener los numantinos reputación de invencibles y después de haber vencido a muchos generales, el pueblo designó a Escipión cónsul por segunda vez para esta guerra, pero el Senado impidió que se enrolaran muchos para la campaña, con el fin de que Italia no quedara desierta. Tampoco le permitieron tomar dinero del disponible, sino que le asignaron los ingresos de los impuestos, cuyo plazo aún no había vencido. Escipión dijo que no necesitaba dinero, pues el suyo y el de sus amigos le bastaba, pero censuró lo de los soldados, pues la guerra era difícil. Si por la valentía de los enemigos habían sido vencidos tantas veces, era difícil por ser contra tales hombres, pero si habían sido vencidos por la cobardía de los ciudadanos, entonces lo era por ir con tales hombres. Cuando al llegar al campamento encontró mucho desorden, libertinaje, superstición y molicie, expulsó al punto a los adivinos, sacrificadores y alcahuetes. Ordenó sacar fuera todos los utensilios, excepto una olla, un asador y un vaso de barro, y concedió una copa de plata de no más de 2 libras a los que quisieran tenerla. Prohibió bañarse, y respecto a los que se daban ungüentos, ordenó que cada uno se lo aplicara a sí mismo, pues las asémilas, al no tener manos, necesitan que otro las frote. Y ordenó que comieran en pie algún alimento crudo y que cenaran recostados pan o sopa de avena simplemente y carne asada o cocida. Y él mismo iba cubierto con un sayo negro y decía que estaba de luto por el deshonor del ejército. Al detectar que las asémilas de Memio, tribuno militar, llevaban unos recipientes para enfriar el vino con incrustaciones de piedras preciosas, obra de Tericles, le dijo: por ser así, te has hecho inútil para mí y para la patria con 30 días, pero para ti por toda la vida. Cuando otro le enseñó un escudo bellamente ornamentado, dijo: el escudo, oh joven, es bello, pero conviene que un hombre romano mantenga sus esperanzas más en la mano derecha que en la izquierda. A otro, al levantar una estaca de la empalizada y decir que era muy pesada, le dijo: muy probable, pues tú confías más en el leño que en la espada. Al ver el descuido de los enemigos, decía que compraba la seguridad con el tiempo, pues un buen general, como un médico, trata la curación con el hierro como última instancia, y ciertamente atacó en el momento oportuno y puso en fuga a los numantinos. Cuando los ancianos reprochaban a los vencidos que habían huido de quienes tantas veces persiguieron, se cuenta que uno de los numantinos dijo que el ganado era ahora también el mismo, pero otro el pastor. Después de haber tomado Numancia y desfilado triunfalmente por segunda vez, le surgió una discrepancia con Gayo Graco respecto al Senado y a los aliados, y el pueblo, agraviado, le protestó en la tribuna de oradores, pero él dijo: jamás el grito de guerra de los ejércitos me inquietó, y menos el de una chusma, de quienes sé que Italia no es su madre, sino su madrastra. Cuando los hombres de Graco gritaban que se matase al tirano, dijo: probablemente quienes hacen la guerra a la patria quieran deshacerse antes de mí, pues no es posible que Roma caiga mientras esté Escipión, ni que Escipión viva cuando Roma caiga. Vamos ahora con Cecilio Metelo. Cecilio Metelo fue un pretor, cónsul, procónsul, censor, augur, etc. Fue un tremendo
político. Fue enemigo de los gracos y mantuvo diferencias con Escipión, pero un tremendo político. Cecilio Metelo, que quería introducir su tropa en un lugar fortificado, como le dijera a un centurión que con la sola pérdida de 10 hombres tomaría el lugar, le preguntó si quería ser uno de los 10. Al preguntarle a un tribuno militar de los más jóvenes qué iba a hacer, le contestó: si considerara que mi túnica lo sabe, me la quitaría y la echaría al fuego. A pesar de ser hostil a Escipión en vida de éste, cuando murió se entristeció y ordenó a sus hijos que colaboraron en llevar el féretro, y dijo que por Roma agradecía a los dioses que Escipión no hubiera nacido en otro pueblo. Vamos con Gayo Mario, general romano, que luchó con Escipión en Numancia, ganó prestigio en la guerra de Yugurta, es decir, rey de Numidia, al que venció y llevó prisionero. Fue tribuno militar, cuestor, tribuno de la plebe, no llegó a ser edil, pero en el 115 fue elegido pretor. Gayo Mario, que procedía de una familia humilde, al llegar a la vida política por sus servicios militares, se anunció a sí mismo como candidato al edilato mayor, pero al darse cuenta de que se quedaba atrás, aquel mismo día se alistó como candidato al edilato menor, y como fracasara también en aquel, no por eso renunció a ser el primero entre los romanos. Por tener varices en ambas piernas, se sometió sin ser atado a una operación médica, y sin gritar ni pestañear soportó con fortaleza la intervención, pero cuando el médico se dirigía a intervenir la otra pierna, Mario no quiso, alegando que la curación no merecía el dolor. En su segundo consulado, Lucio, que era su sobrino, maltrató a un joven del ejército de nombre Tribonio, y éste lo mató. Como muchos lo acusaran, no negó haber matado al oficial y dijo y mostró el motivo. En efecto, Mario ordenó traer la corona otorgada por las hazañas de supremo valor y la colocó sobre Tribonio. Cuando estaba acampando frente a los teutones, en un lugar con poca agua, como los soldados dijeran que tenían sed, les mostró un río que fluía próximo a la empalizada de los enemigos y les dijo: allí tienen bebida comprable con sangre. Ellos le exhortaron a que les llevara mientras tuviera la sangre fluida y no cuando estuviera cuajada a causa de la sed. En las guerras cimbrias proclamó ciudadanos romanos a 1000 hombres de Camerino que habían sido valientes al margen de toda ley. A los que se quejaban les decía que no oía las leyes por el fragor de las armas. En la guerra civil, al encontrarse cercado y asediado en una trinchera, se mantenía firme y aguardaba el momento propicio. Pompedio Silón le dijo: si eres un gran general, Mario, baja a luchar. A lo que respondió: si tú eres un gran general, oblígame a luchar incluso cuando no quiero. Vamos ahora entonces con Catulo Lutacio. Catulo fue cónsul en el 102, con Gayo Mario como general, se distinguió también como historiador y orador, y los sucesos que se narran aquí tuvieron lugar en el año 101 a.C. Catulo Lutacio, en la guerra cimbria, estaba acampando junto al río Atiso. Los romanos, cuando vieron que los bárbaros cruzaban para atacar, retrocedieron, y este, sin podernos contener, se puso entre los primeros que corrían para que no dieran la impresión de huir de los enemigos, sino de seguir a su general. Vamos ahora con Sila. La verdad es que Plutarco se refiere bien poco a Sila, a Cornelio Sila. Dice que fue jefe del partido aristocrático, nombrado por el Senado General del Ejército, entre otras cosas. De hecho, declaró a Mario enemigo público. Pero la verdad es que Plutarco es bien breve. Sila fue llamado el afortunado. Tenía 2 de las mayores fortunas: la amistad de Pío Metelo y el hecho de no haber asolado Atenas, sino de haber perdonado a la ciudad. Vamos con Gayo Popilio, que fue un cónsul del año 172 a.C., y fue enviado una vez a Antíoco con una carta del Senado que le ordenaba sacar de Egipto el ejército y no usar, o más bien usurpar, el reino de los hijos de Ptolomeo, que estaban huérfanos. Al aproximarse a él por el campamento, Antíoco de lejos lo saludó amistosamente, pero Popilio, sin saludarle, le entregó la carta. Cuando el rey la leyó, dijo que deliberaría y le daría la respuesta, pero Popilio trazó un círculo en torno a él con una rama y dijo: bien, mientras estás aquí, delibera y contesta.
Todos se asombraron en la sabiduría de este hombre y Antíoco acordó hacer lo decretado por los romanos. Entonces Popilio lo saludó y lo abrazó. Vamos ahora con Lúculo, general romano, amigo de Sila el dictador, comandante en jefe del ejército romano contra Mitrídates. Lúculo avanzaba en Armenia con 10.000 hoplitas y 1.000 jinetes contra Tigranes, que poseía un ejército de 150.000 hombres, el día 6 de octubre, día en el que, años atrás, las fuerzas de Cepión fueron aniquiladas por los cimbrios. Cuando alguien dijera que los romanos temían y ofrecían sacrificios expiatorios aquel día, contestó: entonces hoy lucharemos con valor para convertir este día nefasto y triste en uno alegre y agradable a los romanos. Dado que sus soldados temían especialmente a los acorazados, los exhortó a tener valor. Les dijo: pues es más trabajo despojar a estos de sus armas que vencerlos. Pues el primero en avanzar a la colina fue él, y al ver el movimiento de los bárbaros gritó: hemos vencido, compañeros. Y sin encontrar resistencia, los persiguió. Perdió solo 5 romanos que cayeron y mató a más de 100.000 enemigos. Vamos con Pompeyo Magno, este sí que es famoso. Pompeyo Magno, amigo y colaborador de Sila, tras su muerte se hace dueño de Roma como jefe del partido aristocrático. En el 72 somete a España, en el 66 derrota a Mitrídates, convirtió a Siria en provincia del Imperio Romano, etc. Vamos a ver qué nos dice Plutarco. Pompeyo fue tan amado por los romanos cuanto odiado fue su padre. En su juventud se adhirió por completo al partido de Sila y, sin ser oficial ni pertenecer al Senado, alistó en el ejército a muchos hombres de Italia. Cuando Sila lo llamó, dijo que no se presentaría a su tropa al dictador sin botín y sin manchar de sangre la tierra, y no fue antes de haber vencido en muchas batallas a los generales de los enemigos. Cuando fue enviado como general a Sicilia por Sila, se dio cuenta de que los soldados en las marchas se desviaban para cometer actos de violencia y robar. A los que se apartaban sin razón y corrían de un lado a otro, los castigó y selló las espadas de los que eran enviados por él. Estaba a punto de matar a todos los mamertinos por haberse pasado al partido contrario. Pero Estenio, el jefe del Partido Popular, le dijo que no actuaba con justicia al castigar a muchos inocentes en lugar del único responsable, y que este era él, que había convencido a sus amigos y obligado a sus enemigos a elegir el partido de Mario. Pompeyo, asombrado, dijo que concedía el perdón a los mamertinos por haber sido persuadidos por un hombre tal que estimaba más la patria que su propia vida, y liberó la ciudad y a Estenio. Cruzó a Libia contra Domicio y lo venció en una gran batalla. Como los soldados lo saludaran como comandante y jefe, dijo que no aceptaba el honor mientras la empalizada de los enemigos estuviera en pie. Estos, a pesar de la fuerte lluvia que los cubría, se lanzaron al ataque y destruyeron por completo el campamento. Cuando regresó, Sila lo recibió amistosamente con muchos honores y fue el primero en llamarlo Magno. Él deseaba celebrar su triunfo, pero Sila no se lo permitió porque no pertenecía aún al Senado. Y como Pompeyo dijera a los presentes que Sila no sabía que más personas adoraban al sol naciente que al poniente, gritó este: que celebre su triunfo. Servilio, aristócratas, se irritó y muchos soldados lo apoyaron y reclamaron algunos privilegios por el triunfo. Cuando Pompeyo dijo que prefería renunciar al triunfo antes que halagar a aquellos, Servilio dijo que ahora veía que Pompeyo era realmente grande y merecedor del triunfo. Era costumbre en Roma entre los soldados de caballería, cuando habían cumplido en el ejército el tiempo reglamentario, llevar su caballo al foro ante los 2 hombres que llamaban censores, y después de enumerar sus campañas y los generales a cuyas órdenes había servido. Recibir el elogio o la censura, según conviniera, era también parte. Pompeyo, cuando era cónsul, llevó él mismo su caballo a los censores, Gelio y Léntulo. Aquellos le preguntaron, de acuerdo con la costumbre, si había servido en todas las campañas, y él respondió: en todas, y a mis órdenes como comandante en jefe. Al apoderarse de los escritos de Sertorio en Iberia, entre los cuales habían cartas de muchos generales que invitaban a Sertorio a Roma para una revolución y un cambio de gobierno, las quemó todas, concediendo a los perversos la oportunidad de arrepentirse y de hacerse mejores.
Cuando Frates, el rey de los partos, le envió un mensajero reclamando el derecho de establecer su frontera en el Éufrates, dijo que los romanos establecían como frontera ante los partos lo que era justo. Lucio Lúculo, después de las campañas, se entregó a los placeres y a una vida suntuosa, y censuraba a Pompeyo, que según él aspiraba a hacer muchas cosas que ya no eran de su edad. Pompeyo le contestó que para un anciano iba más contra su edad llevar una vida voluptuosa que gobernar. Cuando estuvo enfermo, su médico le prescribió tomar tordo. Quienes lo buscaron no lo encontraron, pues no era la temporada, pero alguien dijo que se podía encontrar en la casa de Lúculo, dado que criaba durante todo el año. Bien, dijo Pompeyo, si Lúculo no llevase una vida de lujo, Pompeyo no podría vivir. Permitió al médico marcharse y tomó cosas fáciles de procurarse. En una época en que hubo en Roma una fuente de escasez de grano, fue designado de palabra intendente del mercado, pero de hecho dueño de tierra y mar. Navegó a África, a Cerdeña y a Sicilia, y después de reunir mucho grano, se apresuraba a volver a Roma. Pero como se levantara una gran tormenta y los pilotos vacilaran, embarcó el primero, ordenó levar anclas y gritó: navegar es una necesidad, vivir no es una necesidad. Al descubrirse su discrepancia con César, Marcelino, uno de los que tenían fama de haber sido promovidos por Pompeyo, después de haberse pasado a César, hablaba mucho contra aquel en el Senado. Pompeyo le dijo: ¿no te avergüenza, Marcelino, de vilipendiarme a mí, gracias a quien te convertiste de mudo en elocuente, y de ser un muerto de hambre en uno que vomita para comer de nuevo? A Catón, que lo criticaba duramente, porque cuando muchas veces predijo que el poder y el auge de César no era por el bien de la democracia, él se oponía y le contestó: lo tuyo era más profético, pero lo mío más amistoso. Al hablar con libertad sobre sí mismo, dijo que él había obtenido cada magistratura más deprisa de lo que él esperaba, y que la había perdido mucho antes de lo que esperaban los demás. Después de la batalla de Farsalia, huyó a Egipto, y cuando estaba a punto de pasar de una trireme a una barca pesquera que el rey le había enviado, se volvió a su mujer y a su hijo, y no dijo sino aquello de Sófocles: quien comercia con un rey es esclavo de aquel, por más que llegue como libre. Y cuando se hubo cambiado, se clavó una espada y profirió un único lamento, y sin decir nada, sino cubriéndose, se entregó. Y ahora sí vamos con uno de los más grandes filósofos de la antigua Roma, que es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, que nosotros ya hemos visto en el podcast. De hecho, nosotros lo habíamos visto a propósito de toda su obra, la vida y obra. No, me parece que no vimos todas las obras, por lo menos en el podcast, porque en el blog están todas. Pero en el podcast tenemos quizás las más importantes. Destacado orador, filósofo, político, escritor. Es en realidad un tremendo filósofo. Al parangón, por ejemplo, de Demóstenes. Bueno, Cicerón, el orador, era objeto de burla por su nombre. Sus amigos le aconsejaban cambiárselo, pero dijo que él haría a Cicerón más ilustre que los catones, los cátulos y los escauros. Al ofrecer una copa de plata a los dioses, hizo grabar en la inscripción las letras de sus dos primeros nombres, pero en lugar de Cicerón hizo esculpir un garbanzo. De hecho, la palabra Cicerón viene de Cícer, que significa garbanzo. Y se cuenta que un ascendente del orador tenía en la nariz una verruga que parecía un garbanzo y que por este motivo se le dio tal sobrenombre. Decía que los oradores que daban grandes voces montaban por debilidad sobre el grito, como los cojos sobre el caballo. Verres, que tenía un hijo que no había hecho buen uso de su cuerpo en la juventud, criticaba a Cicerón de afeminado y lo trataba de depravado. Cicerón le dijo: ¿desconoces que conviene criticar a los hijos dentro de las puertas de la casa? Al decirle: metelo nepote, con tus testimonios has matado a más que has salvado con tus defensas,
Le contestó Cicerón: sí, porque tengo mayor credibilidad que elocuencia. Cuando Metelo le preguntó quién era su padre, le respondió: esta contestación tu madre la ha hecho muy difícil, pues la madre de Metelo era licenciosa y el propio Metelo era ligero de cascos, inseguro y se dejaba arrastrar por sus impulsos. Cuando murió Diódoto, el maestro de los oradores, Metelo colocó un cuerpo de piedra sobre su tumba y Cicerón dijo que el tributo era justo, pues éste le había enseñado a volar, pero no a hablar. Al oír que había muerto Vatinio, hombre muy diferente a él y malvado por demás, y saber después que vivía, exclamó: mal muera quien tan mal ha mentido. A uno que parecía ser de raza africana y que decía que no escuchaba a Cicerón cuando hablaba, le dijo: ciertamente no tienes la oreja sin agujerear. A Casto Popilio, que quería ser abogado, pero era un ignorante y un inepto, lo convocó como testigo a un juicio. Al alegar a aquel que no sabía nada, le dijo Cicerón: ¿pues crees tal vez que se te va a preguntar sobre leyes? Al recibir Hortensio al orador, como recompensa una efigie de plata de parte de Verres, como Cicerón le dijera una indirecta, le replicó que él era inexperto en la resolución de enigmas, a lo que Cicerón le respondió: ciertamente la esfinge está en tu casa. Al encontrarse a Boconio con 3 hijas muy feas de cara, dijo en voz baja a sus amigos: sin permitirlo jamás Febo engendró hijos. Cuando Fausto, el hijo de Sila, por la cantidad de sus deudas publicó la lista de sus bienes para venta pública, dijo: me agrada esta lista más que la de su padre. Cuando Pompeyo y César se enemistaron, dijo: sé de quién huyó sin saber hacia quién huyó. Censuraba a Pompeyo por abandonar la ciudad e imitar a Temístocles más que a Pericles, cuando sus asuntos no eran semejantes a los de aquel, sino a los de este. Cuando se pasó a Pompeyo en un nuevo cambio de opinión, como le preguntara a Pompeyo dónde había dejado a Pisón, su yerno le respondió: con tu suegro. A uno que había cambiado del partido de César al de Pompeyo y decía que por la prisa y la excitación había dejado el caballo detrás, le dijo que lo mejor lo había decidido respecto al caballo. A uno que proclamaba que los amigos de César estaban sombríos, le dijo: hablas como si fueran hostiles a César. Después de la batalla de Farsalia, cuando Pompeyo había huido, un tal Nonio dijo que entre ellos aún había 7 águilas, y por eso exhortaba a tener coraje. Le dijo Cicerón: bien aconsejarías si hiciéramos la guerra contra Gracos. César, tras su victoria, levantó con honor las estatuas de Pompeyo que habían sido derribadas. Cicerón, hablando de él, dijo: César, al levantar las estatuas de Pompeyo, se asegura las suyas. Tenía en tan alta estima al hablar bien y luchaba tanto por ello, que, fijado un pleito ante los centúmviros, cuando el día llegaba, al anunciarle a su esclavo Eros que el caso se había propuesto para el día siguiente, le concedió la libertad. Esto es lo que habla Plutarco sobre Cicerón, pero hay muchas cosas más, ¿eh? Hay muchas cosas más que dijo Cicerón. Yo les regalo una. Cuando a Cicerón le iban a cortar la cabeza, porque ya lo habían proscrito, más bien sus textos políticos no habían influido en la política actual, sabía que lo iban a matar, y cuando el soldado se acerca y lo va a matar, bueno, Cicerón le dice: sea lo que vienes, no te pongas nervioso, haz lo que tienes que hacer, pero por favor córtame bien la cabeza. O sea, haz tu trabajo bien. Eso es lo que se dice que Cicerón le dijo a su verdugo. Igual no sabemos si es verdad, pero es una de las cosas más famosas que se dice de Cicerón. Vamos con Gayo César, Gayo Julio César, estadista, como sabemos, militar, escritor, formó parte junto con Craso y Pompeyo del primer triunvirato,
amplió considerablemente las fronteras de Roma. En el 48 venció a Pompeyo en Farsalia. Un año más tarde venció a Farnaces, el hijo de Mitrídate, y en el 45 derrotó en Munda, España. Sabemos muchísimo de Gaio César. Cuando siendo aún joven huía de Sila, cayó en manos de unos piratas. En primer lugar, cuando se le pidió una cantidad de dinero, se rió de los ladrones, por desconocer a quién tenían, y acordó darles el doble. Después, cuando se le vigilaba mientras reunía el dinero, ordenó que callaran y que le proporcionasen tranquilidad para dormir. Escribió discursos y poemas y se los leyó a los piratas, y a los que no lo elogiaban lo suficiente, los llamaba bárbaros, insensibles, y riendo los amenazaba con colgarlos, lo que incluso cumplió algo después. Pues cuando se trajo el rescate y fue liberado, reunió hombres y barcos de Asia, cogió a los piratas y los crucificó. En Roma entró en competencia con Cátulo, primero entre los romanos para el sumo sacerdocio, y acompañado por su madre hasta las puertas, le dijo: madre, hoy tendrás un hijo o pontífice máximo, o exilado. Repudió a Pompeya, su mujer, de la que se habían oído malos rumores en relación con Clodio. Después, cuando Clodio fue acusado de un proceso por esto, y César fue citado como testigo, no dijo nada malo de su mujer. Al preguntarle al acusador por qué pues la expulsaste, le contestó que la mujer de César debía estar libre de sospecha. Al leer las hazañas de Alejandro, lloró y dijo a sus amigos: a esta edad había vencido a Darío y yo hasta ahora no he hecho nada. Al pasar por un pobre y pequeño poblado en los Alpes y suscitar a sus amigos la cuestión de si también allí habría disensiones y competencias por los primeros puestos, se detuvo muy pensativo y dijo: preferiría ser el primero aquí que el segundo en Roma. Decía que lo grande y atrevido de las acciones audaces exigía actuar, mas no reflexionar. Al pasar el Rubicón de la provincia de la Galia contra Pompeyo, dijo ante todos: la suerte está echada, alea jacta est, la famosa alea jacta est. Cuando Pompeyo huyó al mar desde Roma y Metelo, que era eparco, impidió el deseo de César de tomar dinero del tesoro y cercó el tesoro, César amenazó con matarlo. Metelo quedó atónito, mas César le dijo: me es más difícil decir esto, jovenzuelo, que ejecutarlo. Como sus soldados fueran transportados lentamente desde Brindisi a Dirraquio, embarcó pasando inadvertido a todos en una pequeña nave e intentó hacer la travesía marítima. Como la nave fuera abatida por el oleaje, reveló su identidad al piloto y gritó: confía en la suerte, pues sabes que llevas al César. En esta ocasión le fue impedida la travesía por ser fuerte la tormenta. Los soldados se reunieron en torno a él y estaban muy afectados de que esperase otras fuerzas por no confiar en ellos. Se dio la batalla y venció Pompeyo, pero este no siguió adelante, sino que se retiró al campamento. César dijo: hoy la victoria fue para los enemigos, pero no tienen al hombre que sabe vencer. En Farsalia, Pompeyo dio orden a su infantería, una vez formada en orden de batalla, de que permaneciera quieta y a pie firme en su puesto y aguardara a los enemigos, pero César decía que cometió un gran error al sustraer a los soldados la atención y la intensidad de un ataque con entusiasmo. Cuando venció a Farnaces del Ponto en una incursión, escribió a sus amigos: llegué, vi, vencí. Después de la derrota de la huida a África de los seguidores de Escipión, Catón se quitó la vida. César dijo: Catón, te envidio por tu muerte, pero también tú me enviaste a mí por tu salvación. Algunos miraban con desconfianza a Antonio y a Dolabela y aconsejaron a César que fueran vigilados. Pero César dijo que él no temía a los menestrales ni a los que brillaban de ungüentos, sino a aquellos delgados y pálidos, y señaló a Bruto y a Casio. Cuando en una cena surgió una conversación sobre cuál muerte era la mejor, dijo: la repentina. Fíjense lo premonitorio a esto, que va a suceder después. Hay otras más que siempre se han dicho, no se sabe si son verdaderas, pero hay otras más, por cierto, de César. Vamos con el último romano entonces. Según Plutarco, César Octavio
Augusto, del 63 a.C. hasta el 14 después de Cristo, hijo de una sobrina de César, se educó bajo la tutela de su tío abuelo, que en su testamento lo nombró heredero universal. Formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido. Juntos derrotaron a Bruto, a Casio, en Filipos y, bueno, un montón de hazañas que nosotros ya sabemos y que hemos visto en la breve historia de Roma, que está en el podcast también. Veamos qué nos dice Plutarco. César es el primero en ser llamado Augusto. Cuando aún era joven pidió a Antonio los 25 millones del primer César asesinado, que Antonio se había llevado de la casa del César a la suya propia. Quería devolver a los romanos la suma dejada por César, a saber 75 dracmas a cada uno. Pero Antonio retenía el dinero y le aconsejó que si estaba en sus cabales, se olvidara de su petición. César anunció mediante heraldo su patrimonio paterno y lo vendió. Al restituirlo legado, adquirió para sí la benevolencia de los ciudadanos y el odio para aquel. Remetacles, rey de los tracios, que se había pasado de Antonio a César, no se moderaba en la bebida, sino que se hacía odioso haciendo reproches a la nueva alianza. César bebió a la salud de uno de los otros reyes y dijo: «Yo amo la traición, pero no elogio a los traidores». Los alejandrinos, después de la conquista de la ciudad, esperaban sufrir lo peor, pero César subió a la tribuna, situó junto a él a Ario de Alejandría y dijo que perdonaba a la ciudad, en primer lugar por su grandeza y belleza, y en segundo por Alejandro, su fundador, y en tercero por Ario, su amigo. Cuando le llegó la noticia de que Eros, el procurador de Egipto, compró una codorniz que había vencido a todas en la lucha y era invicta, y que la había asado y se la había comido, lo hizo llamar y le incoó un proceso, es decir, le inició un proceso, y puesto que reconoció el hecho, ordenó atarlo al mástil de una nave y clavarlo. En Sicilia asignó a Ario el lugar de a Teodoro como gobernador, al entregarle uno en papel en el que estaba escrito: «Teodoro de Tarso es un pelado o un ladrón. ¿Qué piensas tú?». César lo leyó y escribió debajo: «Estoy de acuerdo». De Mecenas, su confidente, recibía cada año en su cumpleaños una copa de regalo. A Tenodoro, el filósofo que pidió que lo mandara a casa por su edad, se lo concedió, pero cuando Atenodoro se despidió de él le dijo: «Cuando te irrites, César, no digas ni hagas nada antes de haberte recorrido las 24 letras del alfabeto». César lo cogió de la mano y le dijo: «Aún necesito tu presencia». Y lo retuvo un año entero y dijo: «El premio del silencio es también seguro». Cuando oyó que Alejandro, a la edad de 32 años, al haber realizado la mayor parte de sus conquistas, no sabía qué haría el resto de su vida, César se asombró de que Alejandro no considerara empresa más importante que conquistar la hegemonía, la de ordenar lo que había sometido. Después de haber promulgado una ley sobre los adúlteros, en la que se fijaba cómo se debía juzgar a los acusados y cómo se debía castigar a los convictos, a continuación, arrebatado por la cólera, golpeó con sus puños a un joven que había ultrajado a su hija Julia. Este le gritó: «Has establecido una ley, César». Hasta tal punto se arrepintió que el día aquel rehusó la comida. Cuando envió a su yerno Gayo a Armenia, suplicaba a los dioses que la popularidad de Pompeyo, la audacia de Alejandro y la suerte suya lo acompañaran. Decía a los romanos que iba a dejar en el poder a un sucesor que no había reflexionado 2 veces sobre el mismo asunto. Se refería a Tiberio. Cuando intentaba calmar a los jóvenes de elevado rango social que alborotaban, como no le prestaba atención sino que seguían alborotando, les dijo: «Jóvenes, escuchen a un anciano», a quien de jóvenes los ancianos lo escuchaban. Como el pueblo ateniense al parecer hubiera cometido una ofensa desde Egina, escribió que pensaba que no les pasaría inadvertido que estaba enfadado, pues de otro modo no hubiera pasado el invierno en Egina, pero ni dijo ni les hizo ninguna otra cosa. Uno de los acusadores de Euricles, que hablaba con libertad, sin contemplación y excesivamente, llegó a decirle algo así: «Si esto, César, a ti no te parece importante, ordénale que me repita el libro 7 de Tucídides». Y César,
enfadado, ordenó detenerlo. Pero al informarse de que este era el único descendiente de Brásidas, lo hizo llamar y después de amonestarlo moderadamente, lo dejó en libertad. Cuando Pisón edificaba su casa cuidadosamente desde los cimientos hasta el techo, le dijo: «Me alegro de que construyas así, como si Roma fuera a ser eterna». Y bueno, muchachos, ahí terminamos entonces las máximas de los romanos. Son las máximas de los romanos quizás más destacados de la época de Plutarco, los que consideró más destacados, porque hay muchos más, por cierto, y hubo muchos más en la época de Plutarco, pero seguramente él no pudo tomar nota de aquello. Pero interesante, interesante contrastar, sería muy interesante contrastar las máximas de espartanos que ya habíamos desarrollado en el podcast con las máximas de romanos. A mí me parece que Plutarco obviamente tiene una preferencia más por los espartanos que por los romanos. O sea, la sangre tira, como se diría actualmente. Plutarco es totalmente y se identifica con Grecia mucho más que con Roma. Con Roma tiene una admiración, pero no es tanta que por la de Grecia. Sin embargo, fascinante y también importante recordar todos estos personajes, lo que dijeron, y estamos hablando de Plutarco que tenía todas las fuentes como un gran, no sé si no podemos llamarlo historiador, pero como un gran filósofo que es, ¿no es cierto? Les dejo entonces el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Caramillo Hernández, El Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.